Automóvil Super, larga vida para tu motor, presenta. Hola amigos de Autoestéreo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Alonso Maldonado. Hoy les voy a platicar de lo que está sucediendo en el lanzamiento del Kia Rio Sedan 2018 y un poquito de ese segmento ahora como creo que se empieza a transformar con la llegada de este nuevo contendiente en el segmento de los sedanes subcompactos. Bienvenidos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Autoestéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo, soy Alonso Maldonado. Y bueno, pues estoy en el lanzamiento del Kia Rio 2018, que es fabricado en México y que es esta nueva generación del Rio. De hecho, ya conocimos y platicamos en su momento del Rio Hatchback, que es este sedán, este hatchback que llegó hace 2 meses más o menos, un poquito más, 2 meses, 3 meses, llegó al mercado mexicano, también ya fabricado en la nueva planta que tiene la marca coreana en Monterrey, Nuevo León, y que se destacó en su llegada por ofrecer prácticamente todas sus versiones con un muy buen nivel de seguridad, con 6 bolsas de aire, con frenos ABS, con allí también control de estabilidad, con unos acabados decentes que si bien no eran tan o no han sido tan reconocidos o como tan su punto fuerte, no es tan mal, o sea, cumplen para el segmento para el que está designado competir. Creo que lo hace de una manera bastante decente porque los plásticos, sin llegar a ser extremadamente caros o suaves, de hecho todos los plásticos son duros en el interior, no se sienten baratos y se siente que son durables. Entonces eso se agradece en un segmento en el que la mayoría de la gente precisamente es lo que busca, la durabilidad de su coche. ¿Por qué? Porque se lo piensa quedar por más de, a lo mejor más de 4 años, ¿no? De hecho mucha gente se queda con los coches de este segmento durante incluso más tiempo, ¿no? O sea, se pueden llegar a quedar hasta 10 años. Entonces, la durabilidad es un punto importante y el tema de la comodidad y los materiales suaves, la piel, etcétera, pasan a un segundo plano. Y en el lanzamiento del Rio 2018 Hatchback, nos llevaron a una carretera donde las curvas eran una tras otra, bajada, subida, etcétera. Y yo me acuerdo que pensé que el coche estaba preparado para un motor más potente. O sea, de hecho, el propio chasis o el propio bastidor del coche pedía un motor. No sé, me lo imaginaba con un motor 1.4 de Toledo, por ejemplo, de 125 caballos o algo así. Yo decía, bueno, con un motor de ese tipo, el coche se comportaría muy diferente y sería increíblemente divertido. Y probablemente llegue una versión en un futuro Sport o algo así que lo haga, ¿no? Pero el motor normal es el 1.6 litros de 121 caballos. Y ahora llega esta nueva versión sedán que también es fabricada en México, que si ustedes lo ven de frente, el uno con el hatchback con el sedán, no hay cambios. Donde empiezan los cambios es a partir de la puerta trasera, de las puertas traseras, porque ahí es donde ya empieza la caída del techo mucho más ligero, mucho más suave, para terminar en una cajuela que tiene una especie como de tapita spoiler, ¿no? La tapita hace como una función, aunque hay accesorios donde hay un spoiler discreto como tal, pero básicamente es el mismo coche. O sea, ya saben, la misma receta, que es el frente es el mismo, las partes laterales prácticamente todas son los mismos, hasta el tercer volumen, donde se le añade una cajuela. Y la diferencia se nota más cuando tú ves la generación pasada, el 2017, contra este sedán 2018. El 2017 tiene la tapa de la cajuela un poco más alta, es como más redondito y cae menos el techo, entonces la tapa es un poco más alta. En este 2018 no, el cristal baja un poco más y la tapa de la cajuela prácticamente sigue la línea lateral de los cristales, y eso lo hace ver un poquito más ligero, lo hace ver también un poco más sólido y un poquito más largo. No tiene grandes elementos de diseño esta parte trasera, es decir, no hay nada exótico, son
Incluso las calaveras son muy similares a las de la versión saliente, el diseño es muy similar, la tapa es muy limpia, nada más está el logo tipo de Kia, una pequeña parte plástica donde está la cámara de reversa y listo, ¿no? O sea, no hay, el portaplacas está abajo. Lo que sí hay, de hecho, perdón, y me llamó la atención, es que tienen un difusor de aire en la parte baja de la tapa de la cajuela, es decir, hay un plástico que tiene un difusor, que es una especie como de aletitas en la parte baja para ayudar a distribuir el aire cuando vas a altas velocidades. No sé qué tanto vaya a ser tan funcional porque el coche no está diseñado para altísimas velocidades, pero sin duda sí puede ayudar un poco a, si tú vas en autopista, a generar un poquito más como de estabilidad y poder circular con mucha más confianza. Ahora, llega en dos versiones con dos opciones de caja de velocidades. El motor es el mismo, 1.6 litros de 121 caballos de potencia, que es el mismo que equipa la versión hatchback, y llegan acabados LX y EX. Las diferencias principales son en el tema de equipamiento de lujo, porque la seguridad es la misma. Son 6 bolsas de aire, igual frenos ABS, control de estabilidad, y no hablaron de ninguna versión L, que en su momento salió el hatchback con la versión L, que era la que solo tenía 2 bolsas de aire, que estaba destinada a flotillas. De hecho, ya no se habló de eso, no aparece en la fotografía, no hay ninguna versión L más que LX y EX. De ahí en fuera, las diferencias, les comentaba, son de equipo de lujo, la seguridad es la misma. La versión EX es la que tiene esta pantalla con Android Auto y Apple CarPlay, el climatizador, por ejemplo, los asientos también como en Leatherette. Y la versión X tiene también un estéreo con conectividad Bluetooth. Tú puedes reproducir tu música a través del estéreo, puedes contestar llamadas, pero la pantalla no es la misma y no tienes Android Auto ni Apple CarPlay. Los asientos son en una tela un poco diferente. Que de hecho, por ejemplo, el coche en el que yo venía era uno con caja manual. Las dos cajas son de 6 velocidades, tanto la manual como la automática. Yo venía en la manual y, a diferencia del hatchback, por ejemplo, en curvas yo no logré encontrar, probablemente tiene más que ver con los neumáticos que con el bastidor del coche, yo no logré encontrar el punto máximo de apoyo, es decir, no me daba la confianza suficiente como para de verdad divertirme y seguir acelerando en la curva. No, era un comportamiento un poquito más nervioso porque no encontraba ese límite del bastidor del coche, y creo que tiene que ver más, les digo, con el tema de los neumáticos, aunque también, obviamente, como tienes más peso detrás del eje trasero, el comportamiento cambia. O sea, por mínimo que sea ese peso extra, el comportamiento cambia un poquito y se convierte en un coche menos directo o menos comunicativo que lo que es el hatchback. No estoy diciendo que no, o sea, que sea totalmente diferente, simplemente noté esa diferencia un poquito de menor comunicación, que a mí en lo personal no me dio la confianza de encontrar ese punto máximo en la prueba. También otra cosa, durante la prueba de lanzamiento, la carretera donde veníamos tenía mucho tráfico también. Entonces son varias cosas las que siento que influyeron en esa percepción. En el momento en el que ya lo tenga prueba en Guadalajara, porque ahorita nos encontramos de hecho en el Estado de México, en Valle de Bravo, en el momento en el que lo tenga en Guadalajara y pueda probarlo en las condiciones en las que hago las pruebas de la mayoría de los coches, ya les podré decir cómo se comporta tan diferente o tan similar al hatchback. Antes de decirle los precios, vamos a ir a un corte comercial. Les quiero recordar nuestros teléfonos: 31 22 4200, 31 22 4266 y número de WhatsApp 33 18 80 76 41. Regresamos con más de Auto Estéreo. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias.
Ya estoy de regreso con ustedes, amigos, y bueno, me quedé platicándoles un poquito de las sensaciones de manejo de este nuevo Río Sedan 2018. Les decía que no me transmitió la suficiente confianza para encontrar el punto límite del coche. Seguramente influye también las carreteras en las que manejamos no estaban para nada en un buen estado en muchos tramos. De hecho, había parches, ya saben, de asfalto, etcétera. Había también mucho tráfico. Y creo que eso no permitió encontrar el punto del Río Sedan, que en el momento en el lanzamiento del hatchback sí logré hacer, y que dije, no manches, el propio chasis ya te pide más potencia, ¿no? En este caso es la suficiente para moverlo con mucha decencia, son 121 caballos. Definitivamente creo que la mejor opción es la caja manual, porque te permite sacarle un poco más de provecho al coche. La automática lo debe de hacer bien, pero a secas. La manual lo hace bien, con un poquito de plus, porque te permite explotar un poco más la potencia del motor y jugar un poco más para poder tener un manejo más dinámico. De hecho, por ejemplo, la mayor parte del tiempo en curvas yo iba en cuarta, ni siquiera en tercera, iba en cuarta velocidad, y eso me permitía tener un rango de potencia disponible muy interesante y casi no tuve que hacer cambios. Iba más o menos a 3000 revoluciones por minuto en esas curvas, y tenía la potencia suficiente en el momento en el que le pisaba el acelerador para poder ganar más velocidad y para poder salir de la curva. Lo hacía bastante bien, y la caja manual creo que te ayuda mucho a eso, no tienes que estar haciendo cambios tan constantes. El momento en el que lo necesitas lo hace con bastante facilidad. Algo que me pasó con la caja manual nada más es, al momento de querer engranar primera velocidad, había ocasiones en la que lo tenía que hacer hasta 2 o 3 veces, porque como la reversa la activas hacia el mismo lado como si metieras primera, pero tienes que levantar el botoncito, por así decirlo, de la palanca y engranar reversa. Como que no encontraba tan fácil el camino que tenía que seguir la palanca para engranar primera, y de repente como que se bloqueaba. Entonces probablemente es porque la unidad está totalmente nueva, puede que sean de preproducción. El coche estará disponible a la venta a partir del 9 de mayo, entonces puede que sean cositas que se van a ajustar con el tiempo. Les digo, nada más de repente 2 veces me pasó que quería meter primera y como que se bloqueaba. Entonces tenías que soltar clutch, regresar la palanca y otra vez, y ya entraba sin ningún problema. De ahí en fuera el recorrido de la transmisión es muy limpio, muy transparente. O sea, prácticamente solo tienes que mover tú un poquito hacia adelante y hacia atrás, y solita te va guiando. El espacio es suficiente para 4 adultos. El espacio en cajuela también me parece que es suficiente para 4 maletas de adultos, más, ya saben, una mochila tal vez, o alguna hielerita por ahí. Y se convierte en uno de los sedanes familiares más interesantes del segmento por el tema de seguridad. Creo que por el tema de manejo, por ejemplo, o el tema de motor, si tú vas a un Toledo de SEAT con el motor 1.2 o con el motor 1.4, vas a tener más potencia. Vas a tener también tal vez mejores consumos, porque si tú esos motores TSI los manejas de una manera más decente o más moderado, puedes incluso tener mejores consumos. Puedes que tengas más espacio y más espacio en cajuela, pero también los precios de Toledo van un poco más arriba y la seguridad no está al nivel en el que está aquí a Río Sedan. Por ejemplo, solo tienes opción de máximo 4 bolsas de aire en Toledo, mientras que en Río tienes desde la versión LX, que es la base, tienes ya 6 bolsas de aire. Y los precios de Toledo, por ejemplo, van desde 217,000 pesos hasta 322,900 pesos. Y sí, los motores TSI son más eficientes, tienen una mejor entrega de potencia, tienes más espacio, pero la seguridad creo que te queda de ver. Y ahí desde la versión base, en Río tienes la máxima seguridad, tienes también un buen motor, tienes un buen espacio. Entonces, en promedio, te está dando más el Río Sedan 2018 que el Toledo. Aunque el Toledo tenga más espacio y un motor turbo, creo que te queda de ver en algunos otros aspectos. Además, algo que sí me gustaría destacar es que en el interior, a pesar de que les comento que los plásticos de Río son duros, prácticamente todos son duros, no hay ruidos de ensamble, no hay grillitos, y Toledo con el tiempo va a tener por ahí sus grillitos. Algo que extraño en el interior del Río Sedan es que donde tú recargas tu brazo en las puertas, no hay ninguna parte acogida. Es decir, tu codo, por ejemplo, lo recargas y está en una parte plástica que con el paso del tiempo
en un viaje, por ejemplo, de carretera, te va a resultar incómodo porque vas a ir sintiendo todo el tiempo tu codo pegando con el plástico duro. Creo que ahí sí falta un espacio acoginado o de tela un acoginadito, no tiene que ser piel ni mucho menos, un pedacito de tela acoginado para que tu codo quede mucho más cómodo. Por ejemplo, en el caso de ponerlo frente a un Versa empieza desde 179,500 pesos y llega hasta 259,900 pesos. La máxima seguridad que tú puedes aspirar en un Versa son 2 bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado y asistente de frenado de emergencia. No hay más. Tienes también un buen espacio, tienes materiales muy similares, plásticos duros que se ven durables. Tienes un diseño mucho menos atractivo en el Versa que en el Río Sedán. De hecho, es también creo uno de sus puntos fuertes. El Río Sedán 2018, el diseño es, sin ser el más deportivo ni mucho menos, creo que es de los más interesantes del segmento. Se logra ver bastante bien. Y los precios, por ejemplo, de un Vento, que me parece que es el principal o de los principales rivales de este Río Sedán 2018, van desde 199,990 pesos hasta 271,990 pesos para la versión con el motor TDI DSG, que es una gran combinación mecánica, pero que al igual que el Versa, probablemente solo puedes acceder a bolsas de aire máximo, bolsas de aire laterales, pero la gran mayoría de las versiones de Vento tienen solo bolsas de aire frontales, frenos con ABS, etcétera. Tienes también un interior con materiales duros, pero que se ven durables, y tienes un coche que ya es muy conocido también y muy querido en México. Sin embargo, los precios, por ejemplo, antes de seguir a otro tema, los precios del Río Sedán 2018 son para la versión LX manual de 231,400 pesos, para la versión LX automática 246,400 pesos, para la versión EX manual 271,400 pesos y el EX automático 281,400 pesos. Es un poco más caro que la versión más cara del Vento, son 10,000 pesos más, pero es un coche que tiene más seguridad y que tiene también pues un poco más de diseño también, tanto exterior como interior, y que en promedio te ofrece más. Entonces, a pesar de que podamos decir, oye Alonso, pero llega hasta los 281,000 pesos, sí, pero por ejemplo ya todos los precios de los coches también del segmento superior están subiendo. Ahí se entrelaza un poco una versión o la versión más básica de Forte, y mientras esté en esa versión, Forte es una opción bastante interesante también, aunque con mucho menos equipo, pero con más espacio y más potencia, con un manejo también un poquito más sólido por la mayor distancia entre ejes. Pero creo que ahora este Río Sedán 2018 sí llega a mover un poquito las cosas en este segmento, y por lo menos mientras sus principales rivales no ofrezcan una seguridad equivalente, creo que se podría considerar como la mejor opción dentro de ese segmento, por la garantía, por el motor, por el espacio interior, por la seguridad principalmente, que es el que ofrece más seguridad en ese segmento y que es un segmento muy, muy popular entre familias. Entonces creo que es lo principal que tenemos que tomar en cuenta. Pero amigos, nos escuchamos el día de mañana. Sigan con la programación de Zona 3. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.